Sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les saluda José de Jesús Cruz y Baja y nos encontramos en su programa El Pleno en Vivo. Este día el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país analizará un recurso de revisión expediente número 1/2016, un recurso de revisión en materia de seguridad nacional de acuerdo precisamente al contexto de esta Ley de Seguridad Nacional y en términos de lo que plantea precisamente el recurso de revisión establecido en la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Un asunto importante, trascendente en función del marco constitucional y legal que rigen a este recurso de revisión. En materia constitucional, en el ámbito correspondiente, importantes los artículos 6 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el ámbito constitucional substancial, e importante también el registro correspondiente a la Ley General a que nos hemos referido, Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de acuerdo en la parte procesal a los artículos 157 y 189 que plantean precisamente la dinámica correspondiente a este recurso de revisión y en términos de la Ley de Seguridad Nacional, de acuerdo fundamentalmente a los artículos 37, 42, 47 y 48 que se vinculan a esta temática. Un asunto, como hemos señalado, trascendente e importante en función de lo que establece el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece los puntos referentes precisamente a transparencia y acceso a la protección de datos personales. Un asunto importante de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales como elementos importantes que se conjugan en el contenido del artículo 6 de la Constitución Política Federal. Y por una parte, importante precisamente el esquema de derechos y principios respecto de la transparencia y por la otra, puntos fundamentales también respecto de los principios y los derechos correspondientes a la protección de datos personales y el recurso de revisión que se plantea precisamente en el marco de estos artículos 157 y 189 de la propia Ley General a que nos estamos refiriendo. Un recurso de revisión interpuesto por el Poder Ejecutivo Federal a través del consejero jurídico en términos también de lo que se establece en el marco constitucional correspondiente en la actuación de la Consejería Jurídica y el punto fundamental que lleva precisamente a determinar las acciones en cuanto a la participación del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, un asunto que se enmarca precisamente en el artículo 6 de la Constitución Política Federal y a la resolución que el INAI estableció el 25 de mayo del presente año 2016 en un recurso de revisión, y el planteamiento en este momento para esta sesión ordinaria es precisamente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá respecto de este recurso de revisión expediente número 1/2016 y el marco correspondiente a la información que debe protegerse en términos de la Ley de Seguridad Nacional y si esa información que en su momento se planteó derivada de los recursos correspondientes debe ser protegida o no en términos de estos artículos 37, 42, 47 y 48 de la Ley de Seguridad Nacional. Un asunto importante, trascendente, como hemos señalado, en el marco de esta Ley General, también la Ley de Seguridad Nacional y en el marco constitucional correspondiente, fundamentalmente en el ámbito del artículo 6 y los elementos propios de seguridad nacional derivados del contenido del artículo 89 de la Constitución Política Federal y la actuación de las diversas instancias en el Poder Ejecutivo que tienen precisamente la información correspondiente que en su caso ha sido solicitada mediante los esquemas constitucionales, y esta es la conjugación, la ponderación y la armonización de principios y derechos que se establecen en el marco general de este recurso de revisión que hoy es analizado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este momento iremos a una pausa y volvemos con ustedes con más comentarios al respecto. Vamos a la pausa.
Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Señor secretario, denos cuenta, por favor. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública ordinaria número 112, celebrada el jueves 1 de diciembre del año en curso. Señoras ministras, señores ministros, está a su consideración el acta. No hay observaciones. En votación económica se aprueba. Aprobado. Continuamos, por favor. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo al recurso de revisión en materia de seguridad nacional 1/2016, previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promovido por el consejero jurídico del Ejecutivo Federal bajo la ponencia del señor ministro Cosío Díaz y conforme a los puntos resolutivos que propone. Primero, es procedente pero infundado el presente recurso de revisión en materia de seguridad nacional. Y segundo, se confirma el sentido de la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dictada en el recurso de revisión RDA 2149/16, en sesión celebrada el 25 de mayo de 2016. Gracias, señor secretario. Pongo a su consideración, señoras y señores ministros, los primeros 6 agravios relativos respectivamente a los antecedentes, al trámite del recurso, a la competencia, a la oportunidad y a la narrativa de los agravios. Considerandos. ¿Qué dije? Agravios. Perdón, los considerandos. Corrijo, a los primeros 6 considerandos. ¿Están a su consideración los considerandos? No hay observaciones. En votación económica se aprueban. Qué bien vamos. Quedan aprobados. Tiene la palabra el señor ministro José Ramón Cosío. Gracias, señor presidente. Este asunto tiene los siguientes antecedentes. El pasado 6 de abril del 2016 se registró mediante el sistema Infomex una solicitud de acceso a la información en la que se elaboraron 5 preguntas al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN. El CISEN respondió el día 15 de abril del 2016 a través del propio sistema. Sin embargo, en contra de dicha respuesta, el solicitante interpuso recurso de revisión porque consideró que no se respondió la pregunta planteada en el inciso D de su solicitud. Misma pregunta que tiene o tenía el contenido siguiente, cito: ¿cuántas personas o dispositivos fueron intervenidos en sus comunicaciones privadas por parte de esta dependencia en el año 2014? Al respecto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales resolvió el 25 de mayo de 2016 en el sentido de modificar la respuesta del CISEN, instruyéndole que realizara una búsqueda exhaustiva en sus archivos a fin de que localizara la información estadística que diera respuesta al inciso D de dicha solicitud. Esta resolución es justamente la que recurre el consejero jurídico del Ejecutivo Federal. En el proyecto se analizan específicamente los artículos 37, 42, 47 y 48 de la Ley de Seguridad Nacional, que establecen la información que debe considerarse como reservada dentro de su contexto normativo. Del análisis temático de la ley, que estima que la pregunta sobre el número de personas o aparatos intervenidos no revela información sobre los hechos y circunstancias que dan lugar a la intervención, ni de la mecánica, procesos, métodos o capacidad de reacción del CISEN, ni acerca del tipo de tecnología utilizada para la ejecución de su actividad, ni constituye información o material producto de la intervención. Se considera que el número de solicitudes y el número de personas o aparatos intervenidos es un dato numérico que en sí mismo no describe ni detalla parte alguna del procedimiento o la actividad específica de intervención, por lo cual nos parece que no puede resultar en la publicidad de información considerada reservada por la Ley de Seguridad Nacional, como tampoco lo fueron las demás preguntas que ya habían sido contestadas por el centro como parte de la misma solicitud. De este modo, se propone considerar el recurso como infundado, ya que si bien no toda la información numérica relacionada con las actividades del CISEN es información pública frente a la Ley de Seguridad Nacional, lo cierto es que a la que se refiere la pregunta D, que analiza la resolución recurrida del Instituto Nacional de Transparencia, no lo es, y que aún no siendo un elemento observable o expreso en las distintas fases del propio procedimiento establecido en la Ley de Seguridad Nacional, no se estaría haciendo pública información reservada relacionada
relacionada con las actividades materiales, procesos, métodos o tecnologías utilizadas por el propio CISEN, ni del producto o material de ejecución de una intervención, por lo que esta información no se encuentra dentro de lo que la Ley de Seguridad Nacional determina como reservada, aun cuando el Instituto haya considerado la información como de naturaleza estadística. Es importante subrayar que en el proyecto, específicamente en su párrafo 25, se considera que no por el hecho de ser numérica, la información debe considerarse como no reservada y resultar, por tanto, pública, cuando lo que está pretendiéndose proteger no son solamente datos personales, sino que nos encontramos frente a la reserva por actividades de intervención de comunicaciones que responden a amenazas a la seguridad nacional. No puede hacerse una afirmación general acerca de este tipo de información y el análisis debe hacerse frente a cada pregunta concreta. Por todo lo anterior se propone, como decía, declarar infundado el recurso y confirmar el sentido de la resolución recurrida en los términos de los resolutivos que nos señaló el señor secretario. Esta sería la presentación, ministro presidente. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Está a su consideración. Señor ministro Medina Mora. Muchas gracias, señor presidente. Yo agradezco en primer lugar al ponente el desarrollo de este proyecto que hace con, me parece, mucha pulcritud y mucho cuidado. Yo quisiera, sin perjuicio de poderme pronunciar respecto del proyecto, hacer alguna reflexión general sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de seguridad nacional y por qué es importante que la ley especial tutele información de seguridad nacional de una manera distinta a información general que se produce por instancias y sujetos obligados en términos de la legislación general. El artículo 51 de la Ley de Seguridad Nacional, que es una ley especial, señala que con independencia o además de la información que satisfaga los criterios establecidos por la legislación general aplicable, es información reservada por motivos de seguridad nacional y explicita con mucha claridad aquella cuya aplicación implique la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia para la seguridad nacional, sin importar la naturaleza o el origen de los documentos que la consignen, y aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza. ¿Por qué es importante darle al Estado herramientas para defender la información de seguridad nacional? En primer lugar, es relevante recordar lo que la propia ley establece como definición de seguridad nacional, los alcances de la misma, que está en el artículo 3 de la ley, que en general se entienden como las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Es decir, no se le puede exigir al Estado que proteja y tutele los derechos de los gobernados si no puede defenderse a sí mismo, si no puede defender la integridad, estabilidad y permanencia de las instituciones democráticas. Y el artículo 3 plantea con claridad los alcances de esta verbalización de mantener integridad, estabilidad y permanencia de las instituciones democráticas del Estado, la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país, la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio, el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno, el mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación, la defensa legítima del Estado respecto de otros estados o sujetos de derecho internacional, la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes. El artículo 5 de la ley, que fue motivo, por cierto, de gran debate en ambas cámaras cuando esta ley se aprobó, establece las amenazas para la seguridad nacional. Y las voy a listar porque me parece relevante: actos tendientes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio en contra de los Estados Unidos mexicanos dentro del territorio nacional,
actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado mexicano, actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada, actos tendientes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en la Constitución, actos tendientes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada, actos en contra de la seguridad de la aviación, actos que atenten en contra del personal diplomático, todo acto tendiente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales, actos ilícitos en contra de la navegación marítima, todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas, actos tendientes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia, actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. Estas son, conforme a la ley, las amenazas a la seguridad nacional, que son las que legitiman a la instancia que la ley crea para invadir la esfera privada de los particulares con autorización judicial. Es decir, no se hace en cualquier expresión abstracta de algo que pudiera considerarse una amenaza, tiene que fundarse en el listado de amenazas que están explícitamente reconocidos en el artículo 5, de otra suerte el juzgador no podría autorizar la invasión de la esfera privada de los particulares. Me queda además claro, me parece relevante subrayarlo, que es tan relevante este objetivo que se plantea en la legislación especial que faculta a las instancias de seguridad nacional al producir inteligencia para hacer uso de cualquier método de recolección de información sin afectar en ningún caso las garantías individuales ni los derechos humanos. Y también en el 33, que podrá hacer uso de los recursos que legalmente se encuentren a su alcance, incluyendo la información anónima. Pero esta cuestión obviamente está sujeta a un procedimiento judicial y tiene dos características peculiares. En primer lugar, no es una naturaleza, explícitamente lo señala la ley, contenciosa. Este es un procedimiento en el que se acude a la autoridad judicial para que, si se actualizan, en el caso concreto, las amenazas que están listadas en el artículo 5, pueda autorizar esta invasión de la esfera privada de los particulares. Pero de manera muy importante, quiero subrayar, señala que las constancias procesales carecerán de valor probatorio en procedimientos judiciales o administrativos. Es decir, no se trata de una invasión de la esfera privada de los particulares con objeto de obtener evidencia, pruebas que pueden ser utilizadas en contra de los afectados, sino para poder tener información y poder atender una amenaza o prevenir esta amenaza conforme a la ley lo señala. Esta no es una distinción menor. Este fue motivo precisamente de una enorme discusión cuando se hizo la ley, precisamente para darle al Estado herramientas para defenderse a sí mismo y, por consecuencia, estar en capacidad de defender los derechos de los ciudadanos y, al mismo tiempo, de proteger a los ciudadanos en cuanto a que esta información no podrá usarse en su contra en ningún procedimiento judicial o administrativo. Se establece un procedimiento especial, muy cuidadoso, desde el artículo 37 al 49, en el que los jueces que autorizan estas intervenciones tienen que tener una serie de procedimientos diferentes que cualquier otro procedimiento que se ventile ante ellos y que esté sujeto a su decisión, y tienen una serie de obligaciones de secrecía, precisamente para no vulnerar ni a los ciudadanos o gobernados afectados, ni la información que requiere el Estado. De esta manera, me parece que, poniéndole contexto a esta información, podemos entonces pasar a analizar el caso concreto que atiende el proyecto que se nos presenta a consideración el día de hoy. Yo quiero decir que me parece bien el tratamiento que hace el ministro ponente. Yo estoy en favor del sentido general del proyecto, puesto que la información solicitada en el caso concreto, me parece, no tendría el carácter de reservada porque no llena los extremos que revisamos al ver los detalles que plantea el artículo 51. No obstante, yo quisiera
de manera muy respetuosa solicitar al ministro ponente si estaría dispuesto a incluir algunas precisiones en el proyecto, de tal suerte que podamos tener toda la mayor claridad posible a efecto de que no violentemos la capacidad del Estado, de una parte, de obtener información para defenderse a sí mismo y por consecuencia estar en oportunidad y posición de defender a los gobernados, y tener claridad en cuanto al alcance de qué información puede ser pública y qué información puede no serlo, en función de la ley especial que me parece debe prevalecer en este caso. Primero es definir que no toda información estadística o numérica es de carácter público. Es necesario hacer un estudio caso por caso. Solicito señalar de forma expresa, ya lo señala el proyecto de alguna manera, yo quisiera que fuera muy preciso en esto, que no toda información de naturaleza numérica estadística, como pareciera ser la resolución o el sentido de la resolución del instituto, independientemente de que se relacione o no con datos personales, debe ser considerada como pública, pues debe ser necesario analizar en cada caso concreto si la misma es susceptible de generar información sobre procesos y decisiones de seguridad nacional en los términos de la ley especial aplicable. Lo interior, ya que la información de carácter estadístico puede ser considerada como reservada en aquellos casos en los cuales la misma pueda informar o ilustrar de alguna manera sobre la mecánica operativa de las instancias de la seguridad nacional y comprometer la capacidad de la defensa interna de las instituciones democráticas del Estado. Así, sería necesario valorar caso por caso si la información de carácter numérico es susceptible de poner en riesgo el correcto desempeño de las facultades de los órganos estatales encargados de tutelar la seguridad nacional. Segundo pedido, reconocer que la entrega parcial de información numérica o estadística que por sí sola pareciera no vulnerar los procedimientos, sí puede, en otros casos y circunstancias, o casos y circunstancias concretos, develar cuestiones de seguridad nacional cuando se correlaciona, concatene con otra información. Es decir, habría que ver con cuidado si la información solicitada puede o no, considerada en conjunto y correlacionada con otras, generar algún tipo de afectación. Creo que la entrega parcial de información puede llevar a que dichas partes sean correlacionadas o concatenadas posteriormente para obtener información que de otra manera tendría que considerarse como reservada en los términos de ley. En este sentido, esto debe seguir un parámetro para determinar la procedencia de la entrega de la información, sujetando a la autoridad a ilustrar o a explicar de qué forma toda información solicitada o en cada caso pueda ser utilizada para obtener información cuya develación sería lesiva para la seguridad nacional o para las capacidades de obtener información para la seguridad nacional en los términos de la ley especial. No obstante, yo insisto, en el presente caso no advierto que ese argumento haya sido probado por el recurrente o que incluso pueda ocurrir con la mera entrega de esta información concreta solicitada. Tercer pedido. Distinguir entre el supuesto de reserva respecto de información relativa a la intervención de comunicaciones y la información reservada en los términos del artículo 51 de la Ley de Seguridad Nacional. Creo que es relevante hacer la distinción entre el supuesto de reserva de información estadística de procesos de intervención y la reserva que se deriva de la información que es propiamente de seguridad nacional, independientemente de que se refiera a estas intervenciones o, como señalé, está expresamente autorizado en la ley, a que la autoridad o las instancias de seguridad nacional utilicen cualquier medio lícito a su alcance. Me parece que es su obligación. Por tanto, considero que en el caso concreto, yo no estoy en la lógica de que la resolución del INAI violente la reserva de las intervenciones de comunicaciones ni que ponga en peligro la seguridad nacional en los términos de los parámetros establecidos en la ley que regula la materia. Pero sí pido al ponente si pudiera incorporar estas reflexiones de tal suerte que estemos absolutamente claros de que estamos haciendo esta valoración en el caso concreto, pero que puede haber otra información que concatenada o correlacionada sí puede desvelar métodos, procedimientos que están expresamente tutelados por la ley y que me parecería inconveniente poner a disposición pública, precisamente porque limita la capacidad del Estado de defenderse para defender a la Constitución, a las instituciones democráticas y a los gobernados. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor ministro.
Una aclaración del Sí. señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Yo pensaba que eso estaba dicho en el párrafo 25, parte final, pero no tendría inconveniente en ampliarlo, porque está diciendo esto último de evaluarse frente a cada pregunta concreta. No sé si sería mucho molestia que el señor ministro Medina Mora me pasara su nota para que pudiera aquí revisarla. Yo creo que el artículo 25 va en el sentido correcto, me parece que podría tener mayor precisión y con mucho gusto le paso. Perfecto, y esto la valoro aquí para efectos en principio yo estoy de acuerdo con lo que dice y con la adición, pero entiendo que es una extensión, pero si me presta la nota para de una vez proponerles algo en caso de que se aprobara el proyecto. Gracias, señor. Para estos efectos no se trataría de una adición que no estuviera previamente contemplada en el proyecto, quizá sería mayor amplitud en la argumentación correspondiente. Gracias, señor presidente. Hay algunos aspectos o alguna dimensión que no está desarrollada en el proyecto, aunque digamos hay una idea general al respecto. Sí, para efecto de que los señores ministros puedan aprobar o no esa adición. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Primero que nada, mencionar que sí se trata de un asunto sumamente interesante para la vida nacional. Yo quisiera primero también mencionar que no, respetuosamente no estoy de acuerdo con la propuesta que se nos está presentando y daré las razones por las cuales estoy en contra. Los párrafos 12 y 15 de la Constitución, en el artículo 16, nos están determinando cuáles son las formas de intervenir las comunicaciones privadas, y nos dicen estos párrafos: las comunicaciones privadas son inviolables. Y luego dice: exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. Y luego en el párrafo 15 nos dice: las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con estos carecerán de todo valor probatorio. Las atribuciones para intervenir las comunicaciones privadas en materia de seguridad nacional encuentran su sustento en la fracción 29, inciso M, del artículo 73, que dice: tiene facultades el Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes. Y luego, en cuanto al derecho a la información, la fracción primera del apartado A del artículo 6 constitucional nos está diciendo también, fracción primera: toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes. Por su parte, el artículo 4 de la Ley General de Transparencia dispone que el ejercicio de este derecho se ejercerá en términos de lo que en ella se disponga y en los que establezcan las demás leyes federales y locales. El artículo 4 de esta ley general lo que nos dice es: el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la ley federal, las leyes de las entidades federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias. Solo podrá ser clasificada y excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos dispuestos en esta ley.
Dice, ahora bien, para demostrar la postura mi postura en relación con el proyecto, ¿qué es lo que dice la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información? El artículo 110 establece, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya fracción tercera, las que por disposición expresa de una ley tengan ese carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidas en la Ley General y en esta ley y no las contravengan, así como las previstas en tratados internacionales. Ahora, ¿qué dice la Ley de Seguridad Nacional? El artículo 48 dice, la información y los materiales de cualquier especie que sea producto de una intervención de comunicaciones privadas autorizadas conforme a las disposiciones de este capítulo tendrán invariablemente el carácter de reservados. Su difusión no autorizada implicará responsabilidad en los términos de la presente ley sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos legales aplicables. Con base en estas disposiciones, cuya constitucionalidad evidentemente no está en discusión, debe estimarse que todo dato estadístico que sea, en mi opinión, que sea producto de las intervenciones practicadas por el CISEN en ejercicio de las facultades en materia de seguridad nacional, en mi opinión, y lo digo con el mayor de los respetos, invariablemente tiene el carácter de reservada y por tanto no cabría interpretación para determinar si su naturaleza es numérica o es de fondo para poder establecer si debiera o no darse esa información. Esta restricción literal y contundente es acorde a las bases y principios de orden constitucional y legal en materia de transparencia, pues es obvio que obtener el número de dispositivos examinados, celulares, equipos, cámaras, número de personas que se intervienen en determinado periodo mediante la autorización de intervenciones de comunicación privada, pues revela la capacidad técnica instalada del CISEN para llevar a cabo esta tarea y por ello sí conduce al conocimiento de datos de carácter reservado de los que en mi opinión está estableciendo la ley como tales para mí no deberían de ser del conocimiento de los particulares. Guardada proporción, responder a la pregunta que se examina equivale a conocer, por ejemplo, cuántas cámaras de video de vigilancia se encuentran instaladas en el aeropuerto o en determinada dependencia. Es una pregunta meramente numérica. Desde luego que lo es, pero permite saber cuál es el grado de seguridad de esas terminales aéreas o de esas instituciones a partir de la cantidad de equipos que se ven colocados para el fin de resguardarlos. Además, no puede perderse de vista que el concepto de seguridad nacional constituye un límite constitucional al derecho a la información. ¿Por qué? Porque la Constitución, ya vimos, así lo establece de manera expresa en el sentido de que esto es una restricción precisamente a este tipo de información que se puede dar y esto no está a discusión si puede o no establecerse interpretativamente. La Constitución lo dice. Lo único que determina que puede ser motivo de análisis legal y establecerse límites y parámetros, pues es precisamente en qué forma se va a llevar a cabo, pero lo cierto es que sí está establecido como tal en la Constitución. Por eso a mí me resultaría paradójico que el organismo gubernamental cuyas funciones son por su propia naturaleza reservadas, tenga que proporcionar la información sobre sus equipamientos, sus alcances técnicos para intervenir dispositivos de comunicación, pues por definición las cuestiones de seguridad nacional a ser reveladas, ponen en peligro este bien jurídico que se requiere y debe, en mi opinión, ser resguardado. Por tanto, tratándose de operaciones de inteligencia en materia de seguridad nacional, en mi opinión, debe privilegiarse la secrecía de la información, como se está estableciendo de manera categórica en la ley de la materia. Por esas razones, respetuosamente me aparto de la solución que nos está presentando el proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Al igual que se ha expresado por parte del señor ministro Eduardo Medina Mora, estoy de acuerdo con el contenido de este recurso de revisión, sin embargo, siguiendo su extensa y muy clara
participación, coincido esencialmente, y ese era precisamente el interés de solicitar al señor ministro ponente la fórmula para poder explicitar exactamente lo que para efectos de seguridad nacional puede significar una información estrictamente numérica. A pesar de que ha sido aceptado el que se pudiera agregar alguna argumentación relacionada con que no solo por ser información numérica puede ser negada o puede ser considerada entregable, sino que habría que analizar y atender exactamente el contenido y la perspectiva que una información numérica puede tener. Estamos frente a un recurso de revisión en materia de seguridad nacional que inaugura esta modalidad frente a este Tribunal Pleno, y de alguna manera no sé exactamente cuál pueda ser el alcance que deba tener una resolución como estas, si puede tener un trabajo jurisdiccional como una acción de inconstitucionalidad que en materia abstracta pueda permitir, considerando la particularidad de la seguridad nacional, la necesidad de definir desde un primer asunto lo que ésta constituye, o simplemente quedarse bajo algún otro tipo de formato de contención, como lo es el juicio de amparo, que esencialmente limita la participación de un órgano jurisdiccional como este a lo que las partes han propuesto. Bajo esa perspectiva y en el ánimo de que el proyecto que se convertirá necesariamente en la primera resolución del recurso de revisión, cualquiera que sea su sentido, quisiera insistir en la necesidad de particularizar lo que aquí ya se propuso. ¿Y por qué lo hago? Lo hago porque si ustedes dan seguimiento histórico a esta solicitud de información, esta fue presentada inicialmente ante el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, quien en respuesta a la solicitud expresó la información que creyó conveniente frente a la inconformidad que su comunicación representó para el solicitante. Es que abrió la instancia de revisión ante el ahora Instituto Nacional de Transparencia. Si atienden ustedes al contenido de la resolución dictada por el Instituto Nacional de Transparencia, advertirán ustedes en la transcripción que el proyecto hace, particularmente en la hoja número 5, que la decisión tomada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información se basa única y exclusivamente en lo que ellos llaman criterio 1109, dictado por el Instituto Federal de Acceso a la Información, precedente al Instituto Nacional de Acceso a la Información, sobre lo que debe entenderse información estadística. Y sin ninguna otra reflexión, sino simplemente con la aplicación pura de su concreto y su concreto contenido, es que termina por decidir que la información debe entregarse. Esto se refiere en la resolución combatida de la siguiente manera. Sin embargo, cito textualmente, es de señalarse que el requerimiento del particular está orientado a obtener información de carácter estadístico, toda vez que requirió saber, viene la pregunta, y la contestación empieza por decir, por lo que la misma es de naturaleza pública, como se señala en el criterio 1109, emitido por el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información, como a continuación se cita. Y lo que más me importa es destacar el criterio que rigió al Instituto Nacional de Acceso a la Información para definir el punto, que no es más que la interpretación de la ley anterior. La información estadística es de naturaleza pública independientemente de la materia con la que se encuentre vinculada. Considerando que la información estadística es el producto de un conjunto de resultados cuantitativos obtenidos de un proceso sistemático de captación de datos primarios obtenidos sobre hechos que constan en documentos que las dependencias y entidades poseen, derivado del ejercicio de sus atribuciones, y que el artículo 7, fracción 17 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público, entre otra, la relativa a que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público, y concluye, es posible afirmar que la información estadística es de naturaleza pública,
Lo anterior se debe también a que, por definición, los datos estadísticos no se encuentran individualizados o personalizados a casos o situaciones específicas que pudieran llegar a su clasificación. Pues bueno, si este es el argumento central básico con el que se define la solicitud y lo lleva a modificar la respuesta para obligar a entregar la información, creo que lo que ha solicitado el señor ministro Medina Mora no solo es pertinente, sino necesario, pues tenemos todos los elementos para que este alto tribunal haga un pronunciamiento sobre el contenido ya vertido en la resolución aquí combatida y que desde luego no es más que compartir lo ya dicho por el anterior Instituto de Acceso a la Información, asumido en su totalidad por el nuevo, lo cual, a los ojos de cualquiera, supondría ser la temática con la que habrán de resolver cualquier asunto relacionado con estadística. Bajo esta perspectiva, y como bien aquí se expuso y se ha aceptado, creo que es conveniente hacer la referencia a que un criterio absoluto como el que apoyó la resolución del Instituto de Acceso a la Información no es compartido por este alto tribunal, y no lo es, y se debe decir con todas sus palabras, pues no distingue sino solo bajo la mera perspectiva de información estadística y aprovechándose de una expresión en el sentido de que la información, cualquiera que ésta sea, debe apoyarse en la estadística, llega a una conclusión determinante y hasta irrenunciable de que cuanta información solo se refiera a un tema estadístico, es menester de calificarla como pública y, por tanto, al alcance de todos. Aquí ya ha quedado claro que no necesariamente toda la información estadística tendría que compartir esas calidades, más tratándose de la seguridad nacional, en donde se pueden dar tantas vertientes inimaginables, por lo menos para este momento, que pudieran ser aprovechadas a partir de números y con ello afectar severamente el tema de la seguridad nacional. De suerte que me sumo a la solicitud, pero mi particular intención sería la referencia exacta al criterio, que no fue otro que el que mencionó el propio instituto, citándolo por su propio número, el cual, en mi punto de vista, este tribunal podría no compartir y en esa medida entender que este no podría ser aplicado para ninguna otra oportunidad, desde luego si es que este tribunal a los recursos como este les quiere dar un alcance abstracto general, como creo que lo merece. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Pérez Dayán. A su consideración, señores ministros. No hay más observaciones. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Ya analicé con detalle la nota que me hizo llegar el señor ministro Medina Mora y estoy completamente de acuerdo en aceptar esos criterios. Trataría de hacerlos a partir del párrafo 25, que creo que es donde vendrían, y por supuesto, en caso de aprobarse, lo pondría en el engrose. En el caso de lo que plantea el ministro Pérez Dayán, pensaba yo o pienso que estaba esta cuestión del criterio del Instituto Nacional de Transparencia resuelto en el párrafo 23 del proyecto, página 17, pero también no tendría ningún problema en abundar, que es, entiendo lo que me está pidiendo, juntamente con lo que planteó el señor ministro Medina Mora, no tendría ningún problema. En cuanto a lo que plantea la señora ministra Luna Ramos, entiendo que es una posición en contra de ella, ella la sustentó en sus términos y como ella lo hace siempre con mucha precisión. Desde luego el proyecto parte de una óptica diferente, una óptica dándole una preeminencia al artículo 6º constitucional, pero entiendo su posición. Allí sí no podría aceptarla, porque es una posición diametralmente distinta al proyecto, pero pues le agradezco como siempre la claridad y la consideración. ¿Alguna otra observación, señores ministros? Quiero decir, señor ministro Gutiérrez, por favor. Presidente. Simplemente para fijar mi posición, ya escuchando las modificaciones que ha aceptado el ministro ponente, yo estoy de acuerdo con el proyecto. Me parece que estamos ante datos estadísticos, inclusive datos estadísticos circunscritos, en este caso, a un ejercicio en particular, al 2014. Veo difícil, en este caso particular, que estuviéramos hablando de una vulneración
de seguridad nacional como se está planteando. Sin embargo, yo sí creo que estas decisiones se deben de tomar caso por caso. Yo por eso me reservaría el derecho a apartarme de algunos de los pronunciamientos que pudieran ser demasiado genéricos y comprometer un voto en el futuro sobre un caso particular. Gracias, ministro presidente. Gracias, señora ministra Piña. Sí, igualmente para prestar mi voto, en principio vengo con el proyecto, sin embargo, sí, en función de cómo quedaré ya el proyecto al final con las modificaciones, me reservaría un voto concurrente. Yo coincido que la motivación que dio el INAI en este caso, que cualquier información de carácter estadística es pública al margen de la materia, yo considero que no es la apropiada la motivación. La propia ley establece, la propia ley de acceso a la información establece como documentos relativos a ser conocido por los particulares. La ley abrogada en el artículo 3, fracción tercera, habla específicamente de las estadísticas. Entonces, no cualquier dato estadístico en sí, y lo contempla la propia ley, va a ser de carácter público independientemente de la materia, porque yo considero que aquí sí tiene que estar en función de la materia misma a la que se refiere. En el caso concreto, al ser las preguntas y parte de la información fueron proporcionadas por el mismo CISEN, y nada más nos respondió a una pregunta concreta, que es la que se tendría que analizar en el caso concreto, si esa cuestión de carácter estadístico o numérico afecta a unas cuestiones de seguridad nacional. En el caso concreto, yo comparto las observaciones del ministro Medina Mora y del ministro ponente, en el sentido del ministro Gutiérrez, en el sentido de que no se afectaría la materia de seguridad nacional al contestar la pregunta en concreto, pero como señaló el ministro Gutiérrez, yo sí me apartaría completamente de un pronunciamiento general de que cualquier dato estadístico, independientemente de la materia, tiene carácter de público. Y ahí sí yo haría un voto reservado, porque hay que ver caso por caso, y concretamente en materia de seguridad nacional, yo creo que tendría implicaciones muy fuertes hacer ese tipo de pronunciamientos generales. Entonces, yo me esperaría ver el engrose final, pero en principio yo estaría con el sentido del proyecto. Gracias. Gracias, señora ministra. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Yo también estoy de acuerdo con el sentido del proyecto. Hay algunas cuestiones que quizás valga la pena clarificar. Una es sobre la ley vigente que se va a aplicar para efecto de resolver el tema, porque lo cierto es que no basta la Ley de Seguridad Nacional. Tendríamos que ver si la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que está vigente tiene alguna implicación o no, o es simplemente una ley general que sirve para desarrollar competencias. Si es como lo hizo el INAI, entiendo que así se pasa también el proyecto, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental derogada, o la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, porque los sistemas para analizar este tipo de casos sí cambia. La Ley General vigente establece ya la necesidad de la prueba de daño. La ley abrogada de alguna manera lo implica, aunque no lo expresa de manera clara y contundente. Yo creo que aunque todos estamos en la lógica de que es la ley abrogada, valdría la pena que se especifique, y además si juega o no juega y de qué manera la ley general, que esa entiendo que podría tener aplicación, pero si la vemos nosotros solamente como una ley de distribución de competencia, no la tendría. Y esto sería nada más, en su caso, para fortalecer el sentido del proyecto. Por el otro lado, yo estoy de acuerdo con, como ya había dicho, con la decisión que se toma en el proyecto, aunque no necesariamente comparto todas las argumentaciones. A mí me parece que el hecho de tratarse de una información estadística, ya lo han dicho algunos de los integrantes del Pleno, no lleva
por sí mismo que no implique puede implicar una afectación a la seguridad nacional. A mí me parece que una información estadística, dependiendo cómo se dé y de qué se dé, ya decía algún ejemplo la ministra Luna Ramos, puede sin duda afectar o comprometer a la seguridad nacional. En otros países, algunos tribunales usan lo que se llama la teoría del mosaico, a partir de la cual una información aparentemente inocua, aparentemente sin mayor importancia o trascendencia, cuando se une a otro tipo de información, resulta que sí puede desprenderse de ahí información relevante que comprometa la seguridad nacional. Y esto, como ya se ha indicado, particularmente por el ministro Medina Mora, requiere un análisis caso por caso en el cual se tenga que estudiar si en la hipótesis concreta esa información numérica o estadística puede o no resultar en una afectación. En mi particular punto de vista, para que esta solicitud de no entregar información o esta decisión de no entregar información por parte del CISEN fuera fundada, tuvo que haber acompañado una mínima prueba de daño, como se conoce también en la doctrina, a partir de la cual dé argumentos o elementos por qué esa información estadística puede llegar a afectar la seguridad nacional, porque el artículo de la ley abrogada que sería aplicable en este caso, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental derogada, en el artículo 13 dice: como información reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda, fracción primera, comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional. Es decir, si la ley habla de que comprometa la seguridad nacional, esto implica que no basta una apelación genérica de que afecta a la seguridad nacional cierta información, sino que tiene que haber un mínimo de prueba de daño, de argumentación, de elementos que nos lleven a considerar cómo puede afectar esa información la seguridad nacional. En el caso concreto, yo estimo que no hay ninguna afectación a la seguridad nacional, sobre todo también en la lógica de lo que el propio CISEN había ya respondido. No hace mucha lógica que haya respondido afirmativamente las otras preguntas y esta no habría ningún sentido desde mi punto de vista constitucional que pueda justificarlo. Pero además, reitero, no se dan los elementos, los argumentos, sino simplemente el hecho de que se afecta a la seguridad nacional. Y tampoco yo estaría en la lógica de que cualquier información estadística y numérica, por definición, no afecta la seguridad nacional. Yo creo que esto, como ya se ha dicho, requiere un análisis caso por caso, porque, como también lo hemos expresado, hay informaciones que por sí mismas no nos dicen nada, pero que relacionados con otras sí pueden llevar a poner en riesgo pues una estrategia de seguridad nacional, que creo que en el caso no se da, y por ello yo votaré con el proyecto, reservándome un voto concurrente. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro Saldívar. Señor ministro Lainez. Gracias, ministro presidente. Yo también, en el sentido de manifestar mi voto en favor del proyecto. Como bien lo dijo el ministro Pérez Dayán, pues es el primer caso, entiendo yo, que tenemos de este nuevo medio de defensa o medio de impugnación, y por eso pues el estudio ha sido complejo pero sumamente interesante. No dejo de valorar el camino interpretativo por el que nos llevó la ministra Luna Ramos. Yo debo de reconocer que en días pasados yo efectivamente también exploré ese camino que me parece muy sólido, que me parece que hay una interrelación muy correcta de los distintos preceptos, desde la Constitución a los preceptos legales. Sin embargo, lo único que, por lo que yo sustento mi voto a favor del proyecto, es que no siendo una cuestión o un mecanismo de control
constitucional, es decir, confrontación del acto o de la norma frente a la Constitución o algún tratado internacional, sino que estamos en una cuestión, me parece a mí, meramente de legalidad, lo que nos lleva a valorar los distintos casos que se nos presenten. Para mí sí es importante lo que ha señalado el ministro Arturo Saldívar, es decir, la interpretación administrativa, que entiendo desde luego no tiene por qué obligar a este máximo tribunal, pero la interpretación administrativa original que da la propia autoridad, que en este caso es el CISEN. Y en ese sentido entrega toda una información que es efectivamente muy similar al inciso D. Y es lo único que me hizo, después de mucha reflexión, insisto, apartarme de esta línea argumentativa que nos propone la ministra Luna Ramos y que, insisto, para mí es muy sólida. Me hizo apartarme en el sentido de que si la argumentación hubiese sido sobre el conjunto de la solicitud que se estaba haciendo al CISEN, pudiéramos entonces haber tejido en un camino para decidir qué es lo que en los distintos casos se puede dar o no dar en materia de seguridad nacional. Pero toda vez que la autoridad administrativa en primera instancia interpreta y da la información de cuántas solicitudes presentó al juez, cuáles le autorizaron, cuáles no le fueron autorizadas, y lógicamente pues el inciso D, que consistiría en decir a cuántos aparatos involucró, pues lógicamente rompería en mi punto de vista ya el poder sostener una reserva en ese punto. Insisto, entiendo que como Tribunal Constitucional no nos ata esta interpretación dada por la propia autoridad administrativa, pero creo que estando en un tema de legalidad sí es relevante en mi punto de vista para la interpretación. Por lo demás, totalmente de acuerdo, ya no seré repetitivo. Yo también creo que es fundamental dejar muy claro que la información estadística sí puede ser reservada dependiendo de los distintos casos. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más, señores ministros? Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Yo también llego a la conclusión de que la información a la que se refiere la resolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información debe darse con base en la solicitud que fue presentada. También me apartaría de la referencia que se hace al criterio del Instituto en cuanto a la distinción entre datos estadísticos y datos de contenido material. Creo yo que no puede hacerse una clasificación tajante en ese sentido. Aquí también lo que a mí me mueve es que la propia institución obligada, el propio CISEN, cuando da respuesta a la solicitud íntegra que se le presentó, en donde venían, no recuerdo si 5 o 6 incisos diferentes, donde venía solicitando distintas informaciones en relación con órdenes de intervenciones de comunicaciones por autoridad judicial, cuántos le habían autorizado, cuántos se le habían negado. Y digamos que el último rubro que decidió no otorgar este sujeto obligado fue el relativo a cuántas personas y cuántos aparatos habían sido objeto de estas intervenciones. Si nosotros establecemos que este dato, no obstante que se trata de una cifra, de un dato que pudiera considerarse simplemente estadístico, afectar a la seguridad nacional, porque finalmente todo lo relacionado con seguridad nacional está reservado, pues iríamos en contra del propio criterio del sujeto obligado, que no obstante que tiene protegida toda su información con una ley especial, decidió de primera instancia dar la demás información que se le había solicitado en los otros incisos
de la solicitud respectiva. A mí me parece que si el propio instituto determina que es factible dar acceso a esa información, no podríamos nosotros ahorita alegar cuestiones de seguridad nacional para considerar reservado el único dato que no se dio, insisto, relacionado con número de personas y número de aparatos que fueron objeto de estas intervenciones autorizadas. En consecuencia, siguiendo esta argumentación, yo llegaría a la conclusión a la que llegue el proyecto. Insisto, me separaría de muchas de sus argumentaciones y simplemente el poder establecer que el propio sujeto obligado pues fue el que determinó cuál es la línea en donde considera él mismo que llega la protección, si se le puede llamar así, de la reserva de los datos en cuanto a la información relacionada y hasta dónde algunos datos pueden ser dados a conocer sin ningún problema. En consecuencia, yo estaría con el sentido del proyecto, pero por consideraciones distintas. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más? Expreso mi opinión, señor ministro. Señor presidente, por favor. Yo venía esencialmente con el proyecto. Yo creo que las aportaciones que se han hecho y que ya aceptó el ministro ponente lo enriquecen, explicitan algunas cosas que yo entendí estaban evidentemente de manera muy sintética en el proyecto y que abonan a eso. Consecuentemente, yo estoy de acuerdo con el proyecto modificado, señor presidente. Gracias, señor ministro. Yo estoy de acuerdo también con el proyecto modificado, pero sí quiero insistir en algo que se ha estado señalando aquí por los diversos ministros que han participado, incluyendo la señora ministra Luna, en el que no puede ni debe hacerse una generalización del concepto de que toda información estadística es de naturaleza pública, independientemente de la materia con que se encuentre vinculada. Esas afirmaciones o esos criterios del INAI me parecen exagerados y fuera de lugar, porque en realidad está haciendo una generalización sin tomar en cuenta lo que en particular y en caso específico pudiera representar una información estadística. Ya se ha señalado por varios de los ministros que una compaginación, una interrelación de la información estadística con otros datos sí puede generar un riesgo a la seguridad nacional, porque puede dar toda una entorno de unas circunstancias especiales que se están utilizando para preservar la seguridad nacional y así de criterio genérico del INAI estaríamos ante una imposibilidad posterior de aceptar ese criterio, de hacer un análisis específico caso por caso respecto de la incidencia de estos datos estadísticos en un asunto específico relacionado con otros datos que pudieran afectar la seguridad nacional. Creo que este punto no es un asunto menor, porque requiere que hagamos un análisis y un ajuste a la resolución del INAI, o por lo menos que se diga expresamente en la resolución que esta circunstancia que afirmó el INAI no es exactamente la correcta. En este caso en particular, yo sí coincido, en este caso en particular, dentro de este esquema de pensamiento, que no se puede decir que esté afectando la seguridad nacional, ni que los datos conjuntos con que se esté interpretando pudieran dar lugar a ese riesgo. Pero no quisiera que quedara abierta la posibilidad para que cualquier sujeto obligado y específicamente quienes tienen a su cargo el cuidado de la seguridad nacional conforme a la ley, estuvieran obligados siempre a extender la información estadística que se les solicite. Yo creo que tiene que ser específica, tiene que ser analizada, incluyendo al propio INAI, que no puede establecer criterios tan amplios y tan genéricos para determinar la procedencia o no de la información pública. Y por otro lado, yo considero que con esta circunstancia, a pesar de que se hubiese dado toda la demás información que se había solicitado, también cabría la posibilidad de que cierta información, que a pesar de que la otra se dio,
que pudiera de todos modos considerarse reservada aún dentro de los parámetros de seguridad nacional. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, pero también en su momento podría formular algún voto concurrente al respecto. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Yo he escuchado con mucha atención la intervención de la señora ministra y de todos los señores ministros. Veo que hay una abrumadora mayoría con el sentido del proyecto, no así con todas las consideraciones o con las que ya el señor ministro ponente aceptó. Sin embargo, sí, yo me reitero en mi voto en contra y quisiera manifestar la razón por la cual me reitero en esto. Sí se llega, creo, a una conclusión casi unánime en el sentido, al menos en la mayoría, de que cuando se trata de datos estadísticos, no siempre estos datos estadísticos pueden otorgarse o pueden ser reservados, que hay que valorar el caso concreto. Yo nada más pregunto, si de manera aislada se van preguntando todos estos datos estadísticos, ¿no se puede llegar concatenadamente a establecer una situación en la que se afecta la seguridad nacional? Entonces, sobre esa base, quien quisiera tener estos datos, pues es muy fácil obtenerlos, así de manera muy inocente, preguntarlos estadísticamente, se van haciendo acopio de estos datos y con posterioridad tener la posibilidad de una información que no debiera estar en manos de particulares. Por esta razón, respetuosamente, habiendo escuchado los criterios de todos los que han participado, me reitero en el voto en contra. Gracias, señor presidente. Señor ministro Cosío. Sí, gracias, presidente. Básicamente los comentarios, vuelvo a entender la posición de la señora ministra, no la comparto, ya habíamos dicho por qué. Pero vuelvo al proyecto. Yo creo que mucho de lo que se ha dicho es una extensión de los párrafos 23 y 25 del proyecto, que si estaba el IFAI, que si era el INAI, si es ley abrogada, si es ley 9, etcétera. Eso me parece que está en el 23, entiendo que hay que ampliarlo y lo haré con mucho gusto. Y el otro es el 25. La parte final del 25 dice, esto último deberá evaluarse frente a cada pregunta concreta. Consecuentemente, ampliaría el criterio como me lo han sugerido. Estos serían los dos cambios que propongo hacer para efectos del proyecto. Insisto, dar alguna información mayor en el 23, el 25, y esto sería lo que estaría sometiendo a su consideración, entendiendo que todos ustedes han salvado su voto concurrente para poder hacer sus ajustes a lo que yo pase. Y desde luego ofrezco someter el engrose para que lo consideremos, por ser, como lo dijo el ministro Pérez Dayani con razón, el primer asunto que se resuelve en esta materia, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Aún más yo agregaré en su caso en mi voto que el INAI está obligado a razonar estas cuestiones cuando exija que se dé la información pública, a señalar que si bien se trata de datos estadísticos como de cualquier manera no pueden afectar, junto con los demás elementos solicitados, a la seguridad nacional, no nada más como lo hace de una manera tan abierta, decir se trata de estadística y por lo tanto son públicos. Eso sí, considero yo que no es lo adecuado. Vamos a tomar la votación, señores ministros, a favor o en contra del proyecto modificado. Por favor, señor secretario. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor del proyecto modificado, me reservo el derecho a emitir un voto concurrente una vez que revise el engrose. Señor ministro Cosío. Yo también estoy de acuerdo con el proyecto modificado, me reservo un voto concurrente una vez que vea los demás votos concurrentes. Señor ministro Luna Ramos. En contra y anuncio voto particular. Señor ministro Franco González. Con el proyecto modificado. Señor Saldívar Leo de la Red. Con el sentido del proyecto por razones adicionales y anuncio voto concurrente. Sí. Si te acuerdas que nos hacía Aguirre. Hay que... Ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto con voto concurrente. Señor ministro Piña Hernández. En el sentido del proyecto y con voto concurrente. Señor ministro Medina Mora. Con el proyecto modificado me reservo voto concurrente. Señor ministro Lainez Potosí. Con el proyecto modificado. Señor ministro Pérez Dayán. El proyecto modificado. Señor ministro Presidente Aguilar Morales. Con el proyecto modificado y reservo también la oportunidad de hacer voto concurrente según el engrose.
Señor Ministro Presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 10 votos a favor del sentido del proyecto, con reservas para, en su caso, formular votos concurrentes, sendos votos concurrentes de los señores ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cosío Díaz, Medina Mora y presidente Aguilar Morales, así como con anuncio de voto concurrente del señor ministro Saldívar Ledo de la Rea, quien vota o se pronuncia por razones adicionales. También voto concurrente anunciado por los señores ministros Pardo Rebolledo, Piña Hernández, voto en contra de la señora ministra Luna Ramos y anuncio de voto particular. Gracias, señor secretario. Queda entonces resuelta este recurso de revisión en materia de seguridad nacional previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública número 1/2016. Voy a levantar la sesión porque, a pesar de que tenemos otro asunto listado para el día de hoy, tenemos una sesión privada con varios asuntos que deben ser motivo de conocimiento de este Pleno. Pero además, porque este asunto que está listado para hoy también requiere de un análisis importante y profundo de todos nosotros, que ya en el tiempo que disponemos frente a la sesión privada no nos daría tiempo de enfrentar. Levanto la sesión y los convoco para la próxima, a la sesión privada, y los convoco para el día de mañana a señores ministros a la sesión solemne para hacer la recepción formal del consejero de la Judicatura Federal que acaba de ser designado por este propio Pleno. Se levanta la sesión. Rafa, gracias. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno resuelve este recurso de revisión expediente 1/2016 de la Ley de Seguridad Nacional, vinculado precisamente a esta ley y también en el marco de la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, un asunto importante, trascendente en función de la materia que se analiza y un punto fundamental en el orden constitucional de acuerdo al contenido del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el resolutivo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el recurso es infundado y confirma la resolución tomada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública el 25 de mayo del año 2016, contra lo que se estableció precisamente este expediente número 1/2016, el recurso de revisión correspondiente. Esto importante, el contenido de la Ley de Seguridad Nacional en diversos artículos, fundamentalmente el estudio de los artículos 37, 42, 47, 48 y un estudio importante del artículo 51 de la propia ley. Bajo estos esquemas se resolvió este asunto, expediente 1/2016, y también en el contexto del estudio de la Ley General en la materia. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa, El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja, invitándoles para que en punto de las 9 de la noche pueda dar seguimiento, acceso directo en el espacio noticioso, y agradeciendo su interés en este ámbito de interpretación constitucional en el Estado mexicano. Por su atención, gracias.